¿Cómo están, hermanos? Soy el pastor Pablo Shin, quien ministra en la Iglesia Buenas Nuevas Ciudad de México. Me da gusto conocerlos. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento San Juan capítulo 2. Nuevo Testamento, San Juan capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 11 vamos a leer. Voy a comenzar a leer suponiendo que ya lo encontraron. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hemos leído hasta el versículo 11. En diciembre del año 1995 fui designado como misionero de Paraguay, Sudamérica. Ya han pasado 25 años, pero mientras vivía en Paraguay como misionero, aprendí el corazón que debe tener un misionero y pude pasar momentos felices y llenos de alegría. Luego, también aprendí que cuando sirvo a la voluntad de Dios y anuncio el Evangelio, Dios cubre todas mis necesidades. Luego, bajo la guía de la Iglesia, en el año 2001, en el mes de junio, fui enviado al norte de Sudamérica a la misión en Perú. En Perú, Dios trabajó de manera diferente a cuando yo ministraba en Paraguay. Si en Paraguay Dios me enseñó el corazón que debe tener un misionero, tales como la humildad en servicio a los demás para anunciar el Evangelio a los paraguayos, aprendí a compartir el Evangelio con gozo. También confiar en Dios en el aspecto económico, tener la fe de que Dios nos solventará y ver cómo Dios responde a esa fe. Al llegar al norte de Sudamérica, Perú, la iglesia de Perú era más grande que la iglesia de Paraguay. Al ministrar una iglesia tan grande como lo es la iglesia de Perú, aprendí muchas cosas más sobre el ministerio. Dios me enseñó a ministrar con fuerza. En ese proceso, en el año 2008, ya en el 2007, México fue el primer país en organizar el Campamento Mundial de IYF después de Corea. Por lo tanto, pocos conocían sobre el Campamento Mundial. Ya habíamos hecho el campamento, pero desconocíamos la forma de organizarlo. Y Dios puso en mí el deseo de realizar el Campamento Mundial en el año 2008 en Perú. Así que contacté al pastor Oxopar y obtuve su permiso. Y de esta forma, por primera vez, organizamos el Campamento Mundial de IYF en Perú. Mientras preparaba el Campamento Mundial, la verdad, en el 2002 por primera vez había asistido al Campamento Mundial de Corea y ya luego había participado en otros campamentos mundiales. Sin embargo, no tenía plena certeza de cómo organizar el Campamento Mundial. En mi corazón, no sé cómo explicárselos. Creo que aún no conocía la esencia del Campamento Mundial. Y por tal motivo, en el año 2008, no sabía cómo preparar el Campamento Mundial. Por lo tanto, invité a mis compañeros misioneros de Centro y Suramérica y preparamos juntos el campamento.
y nos preparamos para recibir al pastor Oxopar y al coro Gracias. Y en el día de la apertura del campamento mundial, Dios se manifestó de forma maravillosa. Varios congresistas y asesores de congresistas que forman parte del Congreso de Perú asistieron. Durante la ceremonia de apertura, incluso el ministro de Defensa de la República de Perú asistió y dio sus palabras. Todos los organizadores nos quedamos impactados. Y entre los compañeros que habíamos organizado este campamento mundial, nos abrazábamos felicitándonos por la obra hermosa que Dios había hecho en este campamento mundial. Y por la mañana del segundo día del campamento mundial, nos contactaron del Congreso de la República de Perú, solicitando la visita del fundador de IYF, el pastor Oxopar, para entregarle un reconocimiento por su labor a la juventud de Perú, una labor que originalmente debería ser el Instituto de la Juventud de dicho país. Al ver que una organización extranjera viene a ofrecer un servicio que ellos no han podido hacer, el Congreso se sentía avergonzado y a la vez agradecido, y por tal motivo deseaban invitarlo al Congreso de la República de Perú y ofrecerle este reconocimiento. Todos muy emocionados, nos dirigimos con el pastor Oxopar al Congreso. En el Congreso de la República de Perú, todos los días por la mañana se reúnen. Todos los congresistas se encontraban reunidos en aquel lugar. Nosotros estábamos en el balcón del segundo piso, el lugar para invitados VIP. Los congresistas estaban debatiendo sobre los diferentes asuntos importantes del país. La reunión continuó por un tiempo y el presidente del Congreso de la República se puso de pie y miró hacia el balcón del segundo piso y en voz alta dijo: "Aquí se encuentra el pastor Oxopar, fundador de la Fraternidad Internacional de Jóvenes. Invito a todos los congresistas del Congreso a pasar a saludar al pastor Oxopar". Todos los congresistas presentes miraron hacia el balcón y saludaron al pastor. Y el pastor se puso de pie e hizo una reverencia en forma de saludo. Fue un momento emotivo. Luego de que esa reunión del Congreso terminó, el vicepresidente del Congreso de la República salió a vernos. Y brevemente él tuvo un encuentro con el pastor Oxopar. El presidente del Congreso se encuentra actualmente muy ocupado por asuntos del país, así que yo salí en su representación. Y en su representación me gustaría expresarle que nos sentimos avergonzados de que su organización haga un evento que nosotros debíamos hacer. Y también expresarle que nos sentimos agradecidos. Agradecemos mucho su labor, pastor. Así continuó la conversación y el pastor le dijo: "Nosotros deseamos seguir haciendo este tipo de eventos aquí en Perú. La verdad es que para organizar este evento se necesita mucha inversión y mucho trabajo. En caso de que para el próximo año el Congreso de la República se comprometiera a reunir a 5,000 jóvenes y también se comprometiera a cubrir los gastos, nuestra Fraternidad Internacional de Jóvenes, nosotros nos haremos cargo del programa y nos haremos cargo para dirigir a la juventud de Perú hacia una correcta formación de valores. De esta forma, podríamos seguir realizando estos eventos". Estas fueron las palabras del pastor Oxopar. En aquel tiempo yo estaba a cargo de la traducción del pastor. Sin embargo, mientras le traducía me puse nervioso, porque 5,000 personas es una gran cifra. En el 2008 habíamos realizado el primer campamento mundial en Perú y asistieron alrededor de 800 personas. Pero al imaginar que teníamos que organizar un campamento mundial de 5,000 personas para el próximo año, mi corazón se sintió cargado. El vicepresidente del Congreso le dijo: 5,000 no es una cifra difícil de reunir para el Congreso. Cuando el Congreso organiza algún evento, con facilidad reunimos a 5,000, 10,000 o más personas. Esas fueron las palabras del congresista. En mi corazón, mientras traducía, sentía carga de traducirle estas palabras al pastor. Si yo le traduzco así al pastor, él va a ordenar que organicemos este campamento con 5,000 personas. Pero como soy traductor, tengo que traducirle al pie de la letra.
Y le traduje tal cual. El pastor Oxopar se puso muy contento y le dijo, entonces para el próximo año, con la ayuda del Congreso, vamos a reunir a 5,000 personas para hacer el campamento mundial. Y aquel día, de esa forma terminó ese encuentro. Mientras volvíamos, el pastor estaba muy contento y durante el campamento también estaba muy gozoso. Cuando él volvió a Corea, en algunas ocasiones, en algún servicio dominical o en algún culto o seminario bíblico que organizaba en alguna provincia de Corea, yo tuve la oportunidad de escuchar sus sermones. Él solía decir, en el próximo año organizaremos un campamento mundial con 5,000 personas en Perú. Este será un magnífico evento. El Congreso de la República de Perú se comprometió en ayudarnos y con mucha alegría el pastor anunciaba y los miembros también se alegraban. Pero cuando yo escuchaba esa noticia, mi corazón empezó a cargarse. Ahora, cuando me pongo a pensar en el pasado, aunque sí es un testimonio que me avergüenza, ese era mi verdadero corazón. Yo pensaba que estaba seguro de la fe en Dios, de que cuando yo creo en Él es capaz de hacer cualquier trabajo, ya sea pequeño o grande. Pensé que yo creía en eso. Incluso enseñaba eso. Sin embargo, cuando hablaban de una cifra que superaba mis expectativas, mi corazón se endurecía y se ponía tenso. Y en el fondo de mi corazón, aunque no he vivido por mucho tiempo en Latinoamérica, pero salí como misionero en el año 1995 y en aquel entonces era el año 2008. Era el mes de agosto del 2008. Por lo menos llevaba 12 a 13 años en Latinoamérica. Además, había viajado a los países cercanos. Sería una exageración decir que conozco todo. Sin embargo, llegué a conocer un poco el carácter de los políticos, el nivel de los políticos de Latinoamérica a través de los periódicos o a través de los comentarios de los hermanos. En mí ya había un prejuicio acerca de ellos. Los países de Latinoamérica en su mayoría están en proceso de desarrollo y cuentan con una vasta riqueza natural, una riqueza que debería convertirlos en países de primer mundo. Un famoso naturalista y explorador italiano, luego de su visita a Perú, dijo una frase que se convirtió en una frase muy popular entre los políticos, en la televisión y entre los mismos ciudadanos peruanos. Esta frase se usa comúnmente y dice, Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. He visto que esta frase se cita mucho en los periódicos de Perú. Tal como lo dijo el explorador Antonio Raimondi, Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Esa expresión parece la más adecuada para nosotros, dicen. Mi intención no es generalizarlo. En la gran mayoría de países de Latinoamérica abunda el petróleo, el gas natural y mucha agua dulce, también con el mar Pacífico. Y en otras regiones cuentan con el mar Caribe. Además cuentan con una rica producción pesquera. Tienen todas las condiciones para no vivir con falta y escasez. Es un país con muchas riquezas. Pueden ir por la carretera y ver por todos lados tierras libres y vastas. Sin embargo, a pesar de tener tantas riquezas naturales, la gran mayor parte de los países de Latinoamérica aún se encuentran en proceso de desarrollo o son subdesarrolladas. Y en la mayoría de los casos, esta se debe a malas costumbres en la política, tal como si nos encontráramos en la época colonial española, en el que existía el sistema de haciendas. El hacendado podía tener bajo su poder esclavos que trabajaban para el beneficio del hacendado. Aunque la época colonial ya finalizó y todos se independizaron y llegó la democracia,
Esa tradición, esa cultura aún ha dejado restos en la actualidad. Los servidores públicos trabajan con una fuerte conciencia burocrática. Aunque el papel de un servidor público es servir a los ciudadanos, sucede lo contrario. Ellos se consideran autoridades ante los ciudadanos. Sacar beneficio de los ciudadanos es una característica real y existente en la política de Latinoamérica. Ya que yo tenía ese prejuicio, aunque no tenía plena certeza, los políticos de Latinoamérica, ellos son buenos habladores, con facilidad en las elecciones. Algún miembro de un partido que aspira por una posición en el Congreso coloca un eslogan que dice, sí, nosotros cumplimos. Ese eslogan se vuelve eslogan oficial de su campaña, ya que muchos no cumplen con las promesas que realizaron en las elecciones. Muchos aspirantes a congresistas se comprometen y dicen, yo cumpliré, yo haré lo que los demás no hicieron. Este eslogan comúnmente se ve en una campaña electoral. Con sarcasmo ellos dicen, sí, vamos a cumplir, nuestro partido sí lo va a cumplir. Ya que ese juicio se había formado en mí por diferentes vivencias, por más que el Congreso se comprometió a reunir a 5.000 personas, pero eso pudo ser una simple promesa que se dio por el ambiente que había en aquel momento. Seguro no nos ayudará durante el campamento. Ese pensamiento, desde el momento en que el pastor y el político tenían la conversación, se formó en mí. Claro, ustedes pensarán, ¿cómo puede el pastor pensar así? Pero en aquel momento ese era mi corazón. El Señor dijo que todo se hará conforme a nuestra fe. Sin embargo, realmente por parte del Congreso no nos ayudaron. Pero el pastor Oxopar anunciaba constantemente que haría el campamento mundial con 5.000 personas en Perú. En mi corazón sentí la obligación de tener que reunir a aquellos 5.000. Ahora pensarán, es un corazón muy tonto, pero en aquel momento pensaba de esa manera. Para poder reunir a 5.000 personas en un campamento, mínimo 6 meses atrás, antes del campamento, debemos iniciar con la promoción del campamento. Debemos hacer una gira por todo el país y promover mucho para poder reunir a 5.000 personas. Además, nosotros no solamente buscamos reunir 5.000 personas para un corto momento. En aquel momento realmente deseábamos obtener a todos y mantenerlos en todo el campamento. Así pensaba en aquel momento. Y en aquellos tiempos había un autobús de 35 personas, la cual había sido donada por la iglesia de Hambat, Corea, por parte del pastor Oxopar. Y con ese autobús, con estudiantes universitarios de la iglesia y otros jóvenes que no se habían podido quedar en el primer ingreso de la universidad, se les anunció que estábamos convocando voluntarios para ayudar a promover y preparar el campamento mundial. Y recibiendo la autorización de sus padres, ellos debían internarse con nosotros en la iglesia y preparar juntos este gran campamento. Según mi recuerdo, alrededor de 30, 40 jóvenes se internaron en la iglesia. 30, 40 jóvenes viajaron en ese autobús de 35 personas por toda la República de Perú. Y haciendo esta gira por todo el territorio peruano para hacer promoción del campamento mundial, este autobús, ya que el territorio peruano es muy vasto, creo recordar que el territorio peruano es 7 veces más grande que Corea del Sur. Y con un solo autobús se inició con esta gira. Pero para hacer la gira se debe cruzar por la sierra, por los Andes, por la selva del Perú, el cual abarca el 62% del territorio peruano, y la otra parte de Perú es la costa, que en su mayoría es desierto. Y el autobús en el medio de la carretera, la llanta se reventaba o comenzaba a tener fallas, se detenía en la carretera.
Con el pasar del tiempo, mi corazón, en vez de sentirse agradecido y contento, se empezó a llenar de trabajos. Cada vez me sentía más cansado. De esta forma continuamos con los preparativos del campamento. Y como estos jóvenes, 30 jóvenes, vivían en la iglesia por varios meses, para poder alimentarlos, incluyendo seminaristas y colaboradores, éramos alrededor de 100 personas. Alimentar a más de 100 personas por 6 meses era también un gran gasto. En especial la juventud es un tiempo en el que son capaces de digerir hasta una piedra. De verdad que comían mucho. Además, a los jóvenes no les interesa saber de dónde proviene el dinero de la comida, solo les interesa comer un plato, dos o tres, ¿no? Los jóvenes se alegran con tener dónde dormir, tener comida y poder participar en los preparativos del campamento. Pero para alguien que estaba a cargo de la organización, me cargaba más y me sentía difícil. A pocos días del evento, el pastor Oxopar me habló por teléfono y me dijo, este evento será un gran evento para 5,000 personas. Yo propongo que el concierto de apertura no lo hagamos en un lugar cerrado, sino realicémoslo en un lugar amplio en el centro de la capital de Perú, en Lima, donde todas las personas puedan verlo y reunir a todas las personas para que puedan ver las presentaciones y escuchar el mensaje. Entonces yo le respondí, sí, pastor, vamos a hacer eso. Creo que es una buena idea. Es por eso que originalmente la casa de retiro del Campamento Mundial estaba a 1 hora de la capital de Perú. Por lo tanto, teníamos que rentar aparte un espacio en el centro de Lima. El lugar se llama Parque de Exposición, que es el único auditorio al aire libre, el cual cuenta con una capacidad de 5,000 personas, que es conocido por todos los ciudadanos de la capital. Ahí realizamos la ceremonia de apertura. Aquella noche vino el ministro de Defensa del país y en aquella ocasión un político de Corea del Sur acompañó al pastor Oxopar para ver la organización del campamento y también dar conferencia para los jóvenes. Y también vinieron muchos asesores y otras autoridades. Alrededor de 3,500 personas se reunieron en aquel lugar. Fue un evento magnífico. En total, en el campamento mundial asistieron alrededor de 1,500 estudiantes. Pero mi corazón era muy angosto y estaba atrapado en la incredulidad. Me sentía decepcionado de no haber podido reunir a 5,000 personas. Cuando llegamos a hacer un trabajo de la fe, hay momentos que logramos buenos resultados. Hay momentos que nos encontramos con dificultades. Sin embargo, si nuestro enfoque estuviera en la fe, en la voluntad de Dios de anunciar el Evangelio, si nuestro corazón estuviera conectado con el corazón del siervo de Dios, el pastor Oxopar, nuestro corazón tendría en todo momento agradecimiento y anunciaría la palabra con gozo. Pero mi corazón en aquel entonces estaba atrapado en la incredulidad. Mi corazón quedó cansado del campamento. El pastor Oxopar fue capaz de ver exactamente el problema en mi vida de fe. Y de corazón, él empezó a tener comunión conmigo. Pastor Shin, ¿cómo es que tú amas a tu propio ser y amas al mismo tiempo al Evangelio? Eso es inaceptable. Un siervo no puede servir a dos amos al mismo tiempo. ¿Cómo es que tú amas al Evangelio y al mismo tiempo a tu propio ser? Eso no es correcto. Con una mirada muy fija, me decía estas palabras.
Mi corazón incrédulo, 마음과 제 atrapado 어떤 경험과 생각, 제가 en 한 algún 것을 pensamiento 한 por una 수고와 experiencia 다른 anterior, 데로 어떤 알고 sumergido en 있다라는 un 생각에 pensamiento 마음이 que me hacía creer 빠져서 que yo estaba en lo correcto. 목사님이 이제 El 저의 pastor 어떤 Oxopar sentía 신앙의 lástima de 문제를 mi estado 보고 espiritual y deseaba 안타까워하시면서 dirigirme con 기도해 corazón 주시면 mediante la 안타까움이 comunión. 느껴지는데 En su mirada 그 podía 목사님의 sentir ese 눈길을 제가 corazón. 볼 때 참 안타까워하시고 Sentía su 찌그리고 마음은 lástima, 느껴지는데 pero como yo 제 마음은 estaba 너무나 tan 넓기 alejado de su 때문에 corazón, 그 안타깝게 저를 보시는 눈빛이 제 마음을 오히려 더 esa 깊게 mirada llena de 건드렸다는 lástima en 말씀이죠. vez de ayudarme me causaba más 그 pesar. 목사님이 이제 Ya 밤에 eran las 12 de la 어두운 noche, 밤이었어요. 수양의 la 기간이. actividad de aquel día 그날 había 일과를 다 finalizado, 마치고 los ministros nos 또 habíamos reunido a 새벽에 orar, 기도회도 하시고 el pastor 굉장히 incluso se 피곤한 sentía cansado. 시간이었는데 그 En aquel 캠프장의 entonces el 문 밖에 저를 campamento se 이렇게 hacía en el 불러대시고 aire libre. Él 앉아보고 me llamó a aquel lugar para 신 hablar conmigo. 목사, Pastor Shin, 자네나 tanto tú 나나 como yo 다 흙이네. somos polvo. 앞으로 30년, Dentro de 50년 30 더 años, 지나면 50 años, 우리는 다 흙이야. nosotros 흙이 nos 되는 convertiremos 거야. en polvo. 흙이 El polvo, 뭘 할 수 있나? ¿qué puede hacer por sí misma? 흙 위에다가 Aunque sobre el 소변을 polvo 본다고 생각해봐라. orinaras, 흙이 왜 내 위에다가 소변을 el 보느냐? polvo podría decir, 불가능이야. ¿por qué orinas sobre mí? 누가 흙 위에다가 똥을 눈다고 Si alguien 생각해봐라. defecara 흙이 sobre el 더럽다 polvo, 하겠냐? el polvo diría, ¿es algo sucio? 우리는 아무것도 아닌 흙이야. Nosotros no somos nada, somos 그게 polvo. 뭐가 어렵냐? ¿Te cuesta entender esto? 근데 그 교제가 그 당시에는 제 마음에 들어올 여유가 Pero 없었어요. esa comunión 제 en aquel 생각이 momento 마음을 no logró 감추고 llenar mi 있었거든요. corazón porque mi corazón estaba lleno de mis propios 그 pensamientos. 캠프 기간에 이제 목사님이 메시지를 전하셨는데 En aquel campamento el 낮 pastor compartió 시간에 la palabra por la tarde. 이 요한복음 2장 가나 혼인 San 잔치집이라는 Juan 이야기를 capítulo 2, él 시리즈로 habló 전하셨어요. sobre las bodas de Caná 근데 이제 en 목사님 series. 마음을 다해서 이 메시지를 전하시는데 Y el pastor con 그때 todo 제가 su 이 corazón 메시지를 anunciaba esta 들으면서 palabra. Cuando 거기 yo 앉아 있는 escuchaba esa 많은 palabra, 학생들을 향해서 하시는 por 말씀이기도 más que el 하지만 pastor anunciaba esta 꼭 제 palabra 마음에서는 enfocado en los jóvenes que 제 estaban reunidos 개인을 allí, 향하여 pero 외치시는 yo 것처럼 sentí que el 들렸어요. pastor me gritaba estas palabras. 이 요한복음 2장에 가나 혼인 잔치집 Mediante 이야기를 la historia de las 하시면서 bodas de Caná de San Juan 세 capítulo 가지 2, 인격에 관한 이야기를 habló sobre 했어요. las 이 personalidades que hay en este 세상에는 mundo. 세 종류의 인격이 En este 있다고 mundo 말할 수 existen tres 있습니다. personalidades. 첫 번째 El 수준의 primer 첫 nivel, 단계 la 인격은 primera personalidad es 자기가 옳고 alguien 자기가 que 제일 cree que está en lo 똑똑하다고 믿고 correcto, que 있는 es el más 사람들이에요. inteligente. 이런 사람들은 Tal clase de 남의 이야기를 personas 절대로 듣지 nunca escucha 않고 la opinión de los 자기의 demás, 고집대로 solo 하다가 vive 많은 conforme a su 난때와 capricho y al 고난을 final padece 시련을 당하게 aflicción 돼 y 있습니다. pruebas. 이것이 인격적으로 가장 낮은 단계입니다. Esta es la personalidad de 두 nivel más 번째 bajo. 인격은 La segunda personalidad 자기를 es 믿고 자기 una 고집대로 persona que vivió 살다가 haciendo lo que 낭패도 quiere, 좀 맛보고 creyendo 어려움도 en sí mismo, 당하면서 pero que 이제 experimentó el 남의 fracaso, 이야기를 que ahora 듣기는 aprendió a 듣는데 escuchar a los demás, 어떤 부분에 듣긴 pero 듣지만 escucha 또 solo 어떤 en 부분에 ciertos 여전히 자기 aspectos 생각을 가지고 y 있는 en otros puntos 사람들인데 sigue 이것이 manteniendo 두 su 번째 capricho. 단계입니다. Este es el 그러나 segundo 이 nivel de 지구에서 personalidad. 모이는 Sin 대부분의 사람이 embargo, 첫 la 번째 mayoría de 단계의 las 인격을 personas de 지니고 este 있는 mundo se 분입니다. encuentran en el nivel más 그중에 bajo, 어떤 que es 사람들은 el 두 primer nivel de 번째 단계 personalidad, y 정도에 algunos 도달을 pocos 합니다. en el segundo nivel de personalidad. 근데 Pero en la 성경에는 Biblia nos habla 인격적으로 de la 가장 높은 personalidad 마지막 세 superior, 번째 단계가 el tercer 있는데 nivel de personalidad, 그것은 자기의 aquel que 부족함과 자기의 entendió con 연약함을 certeza 깊이 su 깨달았어요. incapacidad, 내가 얼마나 부족하고 su 내가 얼마나 falta, su 연약하고 defecto, 내가 약한 자인지 내가 알고 있는 것이 su 얼마나 debilidad, 얄팍하고 cuán 낮은 것인지를 superficial es. 깨달아서 자기보다 Y por lo 훨씬 더 tanto 경험이 decide 많고 escuchar a alguien 지혜를 que 가지고 있는 tiene más 사람들의 sabiduría 이야기를 전적으로 듣는 y más 사람입니다. capacidad que él. 그래서 이제 이런 Tal clase 사람들은 de personas 그런 어떤 자기보다 먼저 deciden 어떤 일을 escuchar 경험해 a 보셨던 분, personas más experimentadas, 또 그 일에 어떤 큰 지혜를 a 가지고 personas 있는 con 분들의 más 이야기를 sabiduría. 들어서 자기가 Por más 경험해 que esa 보지 않은 persona no ha 거지만 logrado vivir lo que 정말 esas 그들을 personas, 존경하는 pero ya 마음으로 que 자기 entendió con 부족함을 certeza su 발견했기 debilidad y 때문에 그 falta, 말을 그대로 confía 듣고 따라서 en aquella persona 인생의 y vive 큰 una 행복을 vida 누리는 llena de 사람입니다. felicidad. 이것이 인격적으로 Esta personalidad es superior a todas las demás personalidades. 이것이 이제 목사님이 전하신 메시지의 Este fue el 주 tema 어떤 principal del 포인트, pastor 키 Oxopar. 포인트들이었어요. 제가 이제 그 말씀을 들으면서 Luego de escuchar estas 나는 palabras, 나는 me 어느 수준의 pregunté en 인격을 qué 가지고 nivel de 있는 personalidad me 사람인가. encuentro yo. 제가 저를 볼 때 Al 저는 reflexionar,
두 Sentí 번째 que yo 정도에 estaba en el 도달한 것 segundo 같다고 nivel de 당시에 제가 personalidad, 볼 때. 왜냐하면 porque sé 전적으로 que 제가 no 완성을 soy 얻지는 perfecto al 않고 100%. 제가 부족하고 연약한 것을 Aunque sé 느끼기 que soy 때문에 falto, busco 하나님도 a Dios, 찾고 또 trato 하나님의 de escuchar 음성을 su 들으려고 하고 voluntad 또 하나님의 교회 안에서 하나님이 y 하나님의 trato de 말씀을 seguir la 전해주시고 guía de 우리가 los 믿음으로 pastores más 들었었던 experimentados que yo. 목사님들의 말씀을 Trato de 귀 기울여 escucharlos 듣기를 también. 하니까요. Sin 그렇지만 embargo, 제 en el 마음 fondo de mi 한구석에는 corazón, 그래도 제가 어떤 aún 제 tenía 경험이나 제 confianza en mis 생각을 묻는 experiencias, 부분이 굉장히 많은 en mi capacidad. 저는 두 번째 Por lo tanto, 단계의 podía 어떤 sentir que yo 인격에 estaba en 도달한 el segundo 사람으로 nivel de 알고 personalidad. 왔습니다. 그 당시에는 En aquel 그 entonces, esa 말씀이 palabra, 제 마음을 aunque 강하게 golpeó 두드리긴 fuerte mi 했지만 corazón, 제가 세 번째 단계의 어떤 pero para 인격의 llegar al 세계에 tercer 넘어가는 nivel 부분에 de 대하여 personalidad, 굉장히 제 마음속에 sentí que 준비가 estaba 멀고 muy 있구나라는 lejos de 걸 lograrlo. 느꼈습니다. 그 캠프가 마치고 난 Al 다음에 finalizar ese 목사님께서 campamento, 자네 el 수고도 pastor 하고 dijo, sí, 했는데 has trabajado 훈련받는 것도 mucho para preparar 어렵고 este campamento, 한국 pero me gustaría que tú 선교 volvieras 본부로 좀 a la misión 돌아와서 central en Corea del Sur. 좀 Me 있으면서 gustaría que 이렇게 escucharas la 말씀도 palabra 듣고 y 주변에 junto 있는 con tus compañeros 동역자들과 tener 기도도 comunión 좀 하고 또 para 훈련도 좀 ser 받고 하는 entrenado. 교회의 분위기라는 No 것이 podemos menospreciar el 그런 분위기에 ambiente. 있다 보면 Si 훨씬 tú 빨리 estás 또 en esa clase de 마음에서 ambiente, 또 큰 힘을 podrás 얻을 수 tener 있어. fuerza otra vez. 그렇게 제가 이제 2009년 Así a 9월 inicios de 초에 febrero de 페루 2개월 캠프를 2009, al 마치고 finalizar el campamento 한국 de Perú, 선교센터 본부로 me 가게 dirigí a 되었습니다. Corea. 제가 이제 Durante 석 달 3 정도 meses en 한국에 Corea del Sur, 머물면서 참 많은 종들에게 recibí la 우리 성도의 comunión 귀한 de 어떤 muchos 간증과 위로를 valiosos 가진 분들의 siervos de la 간증과 fe. 말씀도 들었고 특별히 Escuché sus 우리 palabras de 옥수 fe, 목사님과 en especial 함께 junto al pastor 얼굴을 Oxopar. 맞대고 Pude 때로는 tener comunión 목사님의 차 안에서 personalmente, 지역교회 incluso en su 방문하셔서 차 auto, 안에서 교제해 mientras 주시기도 하고 viajaba hacia otra ciudad, 목사님 compartía 집무실에서 conmigo, 교제를 하기도 incluso en 했습니다. su propia oficina. 그러다가 이제 제가 한 3개월 막바지쯤 되었을 Luego, 때에 casi a finales del tercer mes, 목사님이 이제 이런 이야기를 el 하셨어요. pastor dijo lo siguiente: 사람이 el ser humano, 자기에게 빠져 있을 때 cuando está atrapado en sí mismo, 거기서 벗어나는 게 스스로는 못 하더라고요. no puede 그 liberarse de 저는 sí mismo por 어떤 cuenta 제 propia. 어떤 나름대로 En aquel 나름대로 tiempo, 선교하면서 놀기만 했겠습니까? 그러지는 않았지 ¿acaso yo 않겠습니까? viví el resto 나름대로 de mi 복음도 servicio misionero 전했고 jugando? No es 제가 así, ¿verdad? 나름대로 수고한 것들도 많았고 Desde mi punto de vista, había 나름대로 trabajado 어떤 믿음의 mucho, 역사를 me 본 había 적도 esforzado 많았기 mucho, 때문에 vi la 그 obra de la fe de Dios, 나름대로라는 것에 마음이 빠져 pero mi 있으니까 corazón se había 전해주시는 그 empapado de 말씀이 esas 그대로 obras. 잘 들리지가 않더라고요. Por lo mismo, no era 근데 capaz de recibir la 그날은 palabra de 집무실에서 forma natural. 목사님께서 저 외에 몇몇 선교사가 옆에 계셨는데 Y junto a mí 그래 se encontraban otros misioneros 자네들이 también. El pastor nos decía, 큰 어떤 sí, 잘못이나 sé 죄를 que ustedes no han cometido 안 지었을 graves 수도 pecados, 있겠지. sé que 예를 no 들어 han 살인을 cometido graves errores, 한다든지 matar a 혹은 alguien, por 무슨 ejemplo, 간음을 한다든지 o haber adulterado. 아닐 수 있겠지. Puede que no lo hayan hecho. 그러나 Sin embargo, 믿음을 버린 que 것이 ustedes hayan abandonado la fe, 죄야. ese 그렇게 fue su 말씀하셨어요. pecado. 그때 그 Claro, puede que 말씀 desde la perspectiva 그래 del mundo, 자네들이 ustedes no hayan 큰 어떤 cometido 실수 un gran 세상적으로 error, 볼 때에 큰 잘못이라고 un 하는 gran 나머지 pecado. 했을 수도 있고 안 Puede que 했을 lo 수도 hayan hecho 있겠지. o no. 그러나 중요한 것은 Sin embargo, lo 이 importante 하나님을 es 배반한 것, que ustedes 믿음을 traicionaron a 버린 Dios, 것이 que abandonaron la 죄다. fe. 하는 Ese 그 fue sus 말씀이 pecados. 제 마음을 Esa palabra 강하게 두드렸습니다. fuertemente golpeó mi corazón. 제 마음에 충격을 주었습니다. Dio un gran golpe a mi corazón. 복음 전도자로서 얼마나 많은 사람들에게 복음을 Siendo 전합니까? misionero, ¿a cuántas personas no compartí el Evangelio? 확실하게 복음을 듣고 율법의 Escuché el 행위로 구원받을 수 Evangelio 없는 con 것을 certeza 깨닫고 예수 y 그리스도께서 recibí 우리의 la 죄를 certeza de que no puedo vivir 그것을 bajo la ley 전적으로 y 믿고 confiar que 죄를 Jesús quitó 사함받고 mis 구원을 pecados, 받은 recibir 사람들은 la salvación. 복음을 알고 있기 때문에 Ya que conoce el 복음을 전하지 Evangelio, 않습니까? 복음을 no 전할 puede más que 때 compartir el 이제 우리가 Evangelio. 뭐 인생에 관해서 Entonces 죄에 compartimos 관해서 sobre la vida, 율법에 sobre el 대해서 pecado, sobre la 때에 ley, 대하여 sobre el 또 구원에 arrepentimiento, 관하여 뭐 교회에 incluso sobre la 관하여 salvación, 테마별로 복음을 sobre la 전하는데 iglesia. 특히 Con 우리가 diferentes temas 죄에 관해서 compartimos la 설교할 palabra 때 y en especial cuando 이야기하지 않습니까? explicamos sobre el 성경이 pecado, 말하는 decimos, 성경적인
que el pecado bíblico no se refiere a las transgresiones, sino a algo más preciso, el haber dejado la fe en Dios. Eso es la corrupción. Ya que abandonamos la fe en Dios, nos distanciamos de Dios y al estar distanciados de Dios, fuimos arrastrados por el espíritu maligno y caímos en las transgresiones. ¿De esa forma acaso no compartimos la palabra a muchos? En lo personal, yo también compartí este evangelio con mucho detalle en el aspecto del evangelio. Pero aquel día, escuchando al pastor Oxopar, descubrí que en mi vida espiritual, aunque yo anunciaba la importancia de la fe en la salvación a otras personas, pero en un instante, sin darme cuenta, sin notarlo, cuando confiamos con pureza en Dios, sin importar si el resultado es bueno o malo, eso al final es la voluntad de Dios. Solo deberíamos avanzar confiando en su palabra conforme a su voluntad. Sin embargo, sin darme cuenta, desde un punto de mi vida, empecé a confiar en mi pensamiento, en mi experiencia. Mi corazón estaba atrapado en ello. Quedé impactado. En el aspecto del Evangelio, un pecador, para pasar del pecado a la salvación, es necesario la fe. Pero en lo que respecta a mi vida, en mi vida espiritual, no tenía certeza de la fe. Siguiendo la palabra de Dios, mi corazón fue descubierto en ese sentido. Y recuperé la sensibilidad. Entendí en aquel momento que había cometido un gran pecado ante los ojos de Dios. Después de aquel día, si hubo algo que cambió en mi corazón fue que entendí con certeza cuál era mi posición ante Dios. Ante la vida de fe, a veces somos flojos, faltos, no somos puros o de carácter muy apresurados, muy explosivos o lentos. Aunque hay muchas fallas y defectos en nosotros, en aquel punto en el que es necesario confiar únicamente en la obra de Dios y confiar en Dios, nosotros nos apartamos de Él, sin importar cuál sea la razón, por alguna experiencia personal o por algún pensamiento de reconocimiento, por diferentes motivos. En mi corazón se formó una clara línea de que en las circunstancias en las que debo confiar en Dios, no lo hago, se convierte en un gran pecado ante los ojos de Dios. Aquel día esa palabra se convirtió en un punto de cambio en mi vida. Hasta ese momento, las comuniones que yo había tenido no habían tenido efectividad en mí. Pero cuando me puse a pensar en el pasado, cuando me ponía a reflexionar desde el punto de vista de la palabra, podía encontrar que había cometido un gran pecado, gran maldad ante Dios. Si en aquel momento el pastor no me hubiera dirigido, seguro que desde ese día mi vida de fe se hubiera desviado cada vez más y más hasta abandonar este camino. O podría haber fingido hacer la vida de fe, pero habría llevado una vida espiritual corrupta. Esa experiencia se convirtió en un punto de cambio en mi vida espiritual. Todas las cosas me parecían nuevas, tal como dice en Jeremías capítulo 2, 19. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Cuando reflexioné en mi vida, desde el momento en que recibí la salvación, hubo muchos momentos de agradecimiento y gozo, pero también hubo momentos de dificultad. Pero la causa de esas dificultades no fueron las situaciones, sino que tú me hayas abandonado y faltar mi temor en ti. Ve cuán malo y amargo es esto, dice Dios.
어떤 어려움이 있었더라면 Si en mi vida hubo alguna 하나님을 dificultad, 섬기는 이 길이 어려운 게 no fue 아니고 이 porque el 길이 참 Evangelio me diera esa 영광스럽고 dificultad, 복을 más 누리는 bien vivir 길이고 para el 물론 Evangelio trajo 고난도 있을 수 bendición. 있지만 Claro, 그 hubo 당시에 persecuciones, 영광스럽고 복된 pero hubo 것이지만 más 그 고통이 momentos de 왔던 gloria 이유는 y 하나님을 bendición. 믿는 믿음을 Pero 버렸기 la 때문에 causa de esas dificultades habían 고통이었다. sido que yo había dejado 그리고 la fe en 이제 Dios. 만 8년간의 페루의 사역을 이제 Alrededor de 8 años 완료하기 위해서 seguí 그 ministrando en 나라인 Perú 멕시코로 이동하라는 y 임무를 luego 받게 fui 되었습니다. designado a la 제가 misión 이제 en 멕시코에 México. 들어갔다 죄송합니다. 페루로 Es por 돌아갔다가 eso 짐을 que 정리해서 volví a 짐을 Perú, 정리해야 empaqué 되는데 mis cosas 이제 y 목사님 viajé 집무실에서 para 가게 México. 되었다고 인사를 드리게 되었습니다. Antes 그때 de dirigirme a 목사님께서 Perú, 간증을 pasé a la 한번 이렇게 oficina del pastor 한번 듣고 싶어 Oxupar 하셨고 y 간증을 hablé con él. 들으시고 난 다음에 Pero él, 지그시 눈을 luego 감고 de 제게 escuchar mi 말씀하셨습니다. testimonio, cerró sus ojos y me dijo, 십자가를 깊이 생각해야 돼. medita profundamente en la cruz. 십자가를 깊이 생각해야 돼. Piensa profundamente en la cruz. 저는 그 이후에 이제 멕시코로 이동하게 Luego de 됐습니다. eso, fui enviado a México. 제가 이제 멕시코로 이동하고 난 이후에도 Luego de que fui enviado a 그 México, 사사를 받았다고 해야 되겠죠. podríamos decir que yo recibí una gran 목사님에게 enseñanza. 신앙의 어떤 사사를 받은 부분들이 Justo en esos 배움을 puntos en el 받은 que había 제 recibido la 마음을 enseñanza del 계속해서 pastor 잡아들였어요. Oxopar, empezaron 그들을 a 이제 계속 dirigirme en mi camino de la fe. 그쪽으로 마음의 방향이 나아가게 하면서 Y esas enseñanzas me 2012년도에 dirigieron 다시 hacia la 한번 fe. 목사님과 Y en el año 페루 파라과이 2011, 캠프에서 개인적으로 en los 또 campamentos 신앙 mundiales de 상담을 Perú, 하는 시간을 Paraguay, tuve 가지면서 comunión personal con el pastor 그때 이제 Oxopar. 목사님께서 En aquel tiempo, el 양말을 pastor, 하나 이렇게 con unos 보셔서 calcetines, el 말하셨어요. pastor hizo 목사 una 잘 bola 생각해봐. y me dijo, imagina, 가정을 해보자. 내가 이 supongamos, 순간부터 내가 하나님이라고 한번 가정을 해보자. 이렇게 supongamos que desde 가정이야. este momento yo soy 자, Dios. 그러면 이 양말이 뭐지? 하고 저를 Entonces me 보여주셨어요. pregunta, ¿qué es esta bola? 자, 내가 하나님이라고 가정을 해봐. Supongamos que yo soy 내가 Dios. 이걸 내가 이제 이것을 비행기라고 Si yo 이야기해. digo que esto es un 이거 avión, 자네 뭔가? ¿tú qué opinas? 그러면서 이제 손이의 목사님 양말을 이렇게 공처럼 가볍게 이렇게 Y el pastor con esa bola de calcetín 펴주셨어요. lo estaba haciendo rebotar en su mano. 만약에 하나님이 비행기라고 Si Dios 하신다면 dice que esto es un 비행기가 avión, 맞지. es 그렇게 correcto 말했어요. que es un avión. 목사님, 비행기죠. Entonces, pastor, es un avión. 전에 무슨 소리 하는 거야? Pero tú qué dices, pastor 이게 Shin? 양말이지. Esto es un 이게 calcetín. 무슨 비행기야? ¿Cómo puede ser un avión? 목사님께서 Pastor, 가정을 드시면서 usted 내가 supone que 만약에 usted es Dios. 하나님이라고 가정을 해볼 때 Si usted 내가 es 이걸 Dios 비행기라고 해서 y me ordena que 뭐라고 esto es un 하지 avión, 않- 이게 뭐냐고 묻지 않으셨습니까? si usted me dijo que esto es un avión y me pregunta qué es, 비행기죠. es correcto, es un avión. 그때 목사님이 제 눈을 이렇게 쳐다보시면서 박수를 딱 Me miró 치시면서 fijamente y aplaudió con sus manos. Eso es la respuesta. 하나님이 뭐라고 말씀하셨는가? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? 이게 중요한 거예요. Eso es lo importante. 자네가 이 부분을 Tú debes pensar profundamente en esta parte. 멕시코에서 하나님 역사하시는 Entonces Dios va a trabajar fuertemente en México. 그 후에 이제 하나님 멕시코에서 참 Luego de 많은 ese 일들을 suceso, 하셨어요. Dios permitió grandes obras en México. 제게 주어진 한 시간이 길다면 길고 짧다면 짧은 시간인데 Esta hora que me han permitido 하나님이 puede 그 ser 이후에 largo o 멕시코에서 corto, 하셨던 많은 일들을 어떻게 다 간증할 pero 수 ¿cómo 있겠어요? podría contarles todas las grandes 그중에 obras 이제 que 한 Dios hizo conmigo en 가지만 이렇게 México? 딱 집어서 Pero quisiera darles 간증을 testimonio de 드리신다면 una de las obras de Dios. 제가 이제 멕시코에서 CLF 활동이 굉장히 활발해진 그 Quiero 계기를 explicarles 좀 cuál fue el 이야기드리겠습니다. origen de la gran obra del CLF en 제가 이제 México. 그 파라과이에서 목사님과 그 신앙 교제를 가지고 난 다음에 Luego de tener la comunión espiritual con el pastor Oxopar en Paraguay, 멕시코로 돌아왔습니다. volví a México. 그 이후에 이제 새벽마다 제가 성경을 Y cada 보는 madrugada, leyendo la Biblia, 하나님 첫 번째 제 근본 마음이 en primer lugar, 틀어져 Dios 있다라는 것을 보여. me 제가 mostró que mi 어머니의 corazón 테러부터 de origen 태어나면서 estaba 물려받은 저의 desviado. 근본 마음이 Desde origen, desde nacimiento, 인간의 근본 마음이 la 바른 게 naturaleza del 아니고 corazón del hombre 어둡고 삐뚤어져 es 있는 desviado, 마음을 가지고 있다는 사실을 no 처음 es recto y oscuro. 그렇기 때문에 Por lo 내 tanto, 자신에게서 올라오는 마음, todo corazón 내 proveniente de 자신의 mí, 어떤 감정, los sentimientos 내 humanos, 자신의 어떤 느낌, 경험을 mi 의지하면 sentir, mi 결국 confianza en mi experiencia, 하나님의 말씀과 멀어질 수밖에 없다라는 사실을 todas estas 정확하게 제 마음 me 발견했습니다. llevan a alejarme de Dios. Entendí eso con certeza. 말씀만이
참된 진리다라는 거. que la única verdad 그래서 era la 저는 palabra de 로마서를 Dios. 읽고 서신서를 Y al leer 읽으면서 Romanos y las 참 로마서가 epístolas, 제 마음속에 empecé a 새롭게 leer 보이더라고요. Romanos de forma diferente, 특히 로마 7장 그리고 로마서 en 8장 especial Romanos capítulos 자기 7 y 자신을 보지 8, 아니하고 el 주님만을 resultado 바라봤을 de no 때 mirarse a sí mismo y 어떤 seguir 우리의 únicamente a Dios. 어떤 새로운 ¿Cómo es 신분, que uno obtiene una nueva profesión 넉넉히 que 이기는 nos 자라, hace vencer en todo 영광스럽게 momento, 우리를 해놓으신 que 부분이 nos 있습니다. lleva hacia la gloria? 그리고 골로새서에 Y en 저희의 Colosenses, 모든 죄를 사하시고 그 이야기를 하시면서 libró todos nuestros pecados, dice, 십자가에서 못 박혀서 y siendo crucificado en la cruz, 예수님이 공개적인 어떤 처형을 받으셨잖아요. siendo 모든 사람이 볼 sentenciado 수 en 있도록. público para que todos sean 십자가에 testigos, 공개적으로 그분이 매달리셔서 siendo crucificados 정사와 en 권세를 público, 벗어버리고 nos libró de la 승리하셨다. potestad del 이런 pecado y 말씀들이 tuvo 제 victoria. 마음에 굉장히 새롭게 Estas 와닿았어요. palabras fueron nuevas para mí. 이 복음이라는 것은 El Evangelio 예수님이 우리의 모든 죄를 씻어준 부분이 중심이기도 하지만 es el 다르게 centro del 말하면 Evangelio que Jesús 복음은 nos dio, 승리구나. pero el Evangelio 완전한 es 승리고 victoria, es una 완전한 victoria 자유구나. perfecta, 하나님 una 우리에게 victoria 우리의 completa. 모든 죄를 사하시고 Jesús 이 libró 세상의 어떤 todos nuestros 정사, pecados, 권세, nos dio el 존귀한 poder, 엄청난 힘을 가지고 nos dio 있는 un poder 어떤 그런 invisible, 영적인 권세, un poder 힘이 espiritual, 더 이상 우리를 지배할 수 de tal 없도록 forma que 하도록 ninguna 우리가 우리 potestad en este 마음 안에서 mundo pueda 믿음을 dominarnos. 잃어버리고 Puede que 주님을 믿어서 nosotros 그런 nos 것을 aferremos 우리가 a 스스로 estas 그렇게 되는 ideas. 거지. 어떤 Sin 정사와 embargo, 권세가 더 이상 우리를 지배할 수 ya no hay 없도록 potestad o autoridad en este mundo que 벗어버리시고 pueda 이기시고 atarnos. 승리하셨구나. Nos 이 hizo 사실이 제 vencer y 마음에 nos levantó en la 굉장히 gloria. 감사했습니다. Esa palabra quedó claro en mi 그러면서 corazón. 이제 이 마음의 Y ese agradecimiento 한이 explotaba en mi 나누고 corazón y 싶어서 quería 또 밥 anunciarlo. 먹다가도 Y terminando de 이야기하기도 comer, 하고 hablaba sobre 또 ello. 같이 있는 전도자들과 Le 이야기하기도 하고 compartía sobre 하다가 esto con los ministros que estaban 그때 conmigo. 이제 2012년 Y en el año 콜롬비아에서 2012, 사역하고 있던 김충건 el pastor 목사님이 Emanuel Kim, quien 저에게 ministraba en 연락을 aquel 줬어요. entonces en Colombia, contactó 목사님, conmigo. 우리가 Pastor, 콜롬비아 수도인 보고타에 en Bogotá, 목회자 Colombia, 세미나를 하고 싶은데 queremos hacer un seminario 강사로 bíblico 오셔서 para 말씀을 pastores. 전해주시면 ¿Puede 좋겠습니다. venir como expositor a compartir con ellos? 저는 이제 Yo no sabía 규모가 cuántos 얼마나 iban a 되는지, 목회자 participar, no 세미나가 sabía de 뭔지도 qué se 잘 trataba el 모르고 seminario bíblico para 일단 pastores, 초대해 주는 pero me 분들이 sentí 있다. agradecido de que me haya 있으니까 considerado como 와서 expositor, 복음 전하는 porque hay 일에 muchos 다른 posibles 분들도 많은데 expositores, 초대해 주시니까 pero me sentí agradecido de que me 감사했습니다. invitara. 그 En 당시 aquel 이제 tiempo, 콜롬비아에 en 무슨 Colombia 일이 일어나고 sucedió algo muy 있었냐고 좀 진지한 importante. 일을 하셨는데 En las iglesias de las provincias de Colombia estaban repartiendo volantes para invitar al seminario bíblico y hubo casos en el que algunos pastores de iglesias habían asistido a nuestros seminarios y habían escuchado la palabra. 일반인들과 더불어서 집회를 좀 참석하는 일들이 일어났어요. 근데 이제 집회를 이렇게 해보니까 Y al hacer el seminario, 참석자들 중에서 너무 entre los 말씀을 잘 듣는 participantes 분들이 계신 겁니다. mostraban muy buena 너무나 actitud 말씀을 al 달게 escuchar la 듣고 palabra, 그 집회가 escuchaban con 마쳐서 mucha 내가 이번 atención 집회에 y al 구원을 finalizar el 받은 것을 seminario 알고 보니까 testificaban, yo 목회자들이 recibí la salvación en este seminario y 그러면서 resultaba que ellos eran pastores. 일반인보다도 목회자들이 말씀 듣는 태도가 E 너무 incluso, 좋고 más que 또 los 이분들은 나름대로 participantes 열심히 de los 복음을 ciudadanos, por 설교를 parte de 알고 los 있었기 pastores, 때문에 mostraban 말씀을 mejor 이해할 reacción 속도도 ante 굉장히 la 빠르고 palabra y 또 también 목회자들 absorbían 가운데서 con mucha facilidad 정말 la 그 palabra. 율법을 지켜서 자기 힘으로 Y entre 하나님 los 기쁘게 pastores 하고 habíamos 죄를 encontrado 질주하라 pastores 죄를 que 고백하는데 이제 realmente habían 지쳐서 buscado 한계에 durante 달해 mucho 있는 tiempo ser 목회자들이 salvos por la ley, 사실 pero que estaban 굉장히 cansados de vivir 많다라는 것을 bajo la 알게 esclavitud de 됐습니다. la ley del pecado 그런 분들이 y 이제 se 구원을 sentían 받기 llenos de gozo 시작하면서 por la salvación. 구원의 확신을 가지게 되면서 Estos 목회가 pastores, al recibir la 달라지고 salvación, 그 집회에 참석했던 empezaron 또 a 다른 현지 asistir 사역자들이 야 y 이거 también 놀랍다. se comunicaban 우리 con 교회도 otros 집회할 pastores 때 우리가 일반인들도 y 초대하지만 decían, sí, 주변에 목회하시는 entonces no 목회자들도 solamente 초대해서 vamos a invitar 같이 a las 한번 복음을 personas, a los ciudadanos, 새로 hagamos un 생각해보고 seminario 우리 마음에 bíblico 복음을 pensando 세우면 bien, 좋겠다. 이런 enfocado 어떤 a los 것이 pastores. 콜롬비아 지역교회에서 Y de esta 일어나고 있었어요. forma estaba Dios 그 manifestándose 소리 en 소문 la 없이 provincia de 놀라운 Colombia. 역사가 일어났는데 No 그걸 era algo 김충곤 목사를 planeado, de 보면서 forma casual, Dios a través del 보고타 pastor 수도인 Emanuel Kim 보고타에도 한번 해보고 싶다. 이 puso en el 생각이 corazón del 있었어요. pastor Emanuel realizar 근데 este 이제 seminario bíblico para 똑같은 pastores, 목회자라도 pero en Bogotá. 수도에서 목회하는 분들과 지역에 계신 분들이 약간 Pero 차이가 ustedes 있다고 볼 sabrán 수 que hay 있는데 diferencia también. 지역에서 Por más que es un mismo 상당히 país, por 목회를 región, las 성공적으로 했다고 하는 personas 분들이 piensan de 결국 forma 수도로 diferente. 올라오시거든요. Entonces, 그러니까 en 이제 la 김충곤 capital 목사님 hay 마음속에 muchos 야, 이게 pastores. 수도에서도 되겠나. Y pensaba el pastor, ¿será posible alcanzar a los pastores de la capital? Puede que hayamos alcanzado a los pastores de provincia, pero de la capital será fácil de recibirlo.
Finalmente, confiando en Dios, preparó el espacio, preparó la promoción e invitó a muchos pastores. Incluso fue en persona a diferentes iglesias a invitar y se comunicó con ellos. Y me invitó como expositor. Cuando yo llegué a la sede del seminario, era un salón, 370명 정도가 alrededor de 목회자들과 370 교역자들이 pastores y líderes cristianos se habían 감사하기도 reunido. 하고 Me sentía 그런 agradecido por 마음속에 ellos, 긴장이 되었어요. pero también me sentía muy nervioso. ¿Cómo podría yo compartir con 그러니까 ellos? 우리가 그냥 일반인들 초대가 집회할 때 Ya no podemos 그 프로그램으로 compartirles a los 되겠다. pastores con el mismo programa y mensaje que compartimos con las personas 오늘날 comunes. 많은 교회들이 이제 Hoy en 오래되었던 día, 우리가 muchas 부르는 iglesias 찬송, ya 전통, no cantan 신명기도 las 찬송을 alabanzas 찬양하는데 bautistas que nosotros hoy cantamos. Son alabanzas muy antiguas. Entonces, mejor cantemos alabanzas que vayan acorde a la corriente cristiana de hoy. Y justo a tiempo, una hermana que cantaba profesionalmente anteriormente había recibido la salvación y esta hermana nos había acompañado al Seminario Bíblico de Colombia. Esta hermana cantaba en televisión también anteriormente. Le pedimos de favor que durante 20 minutos interpretara alabanzas y al finalizar originalmente el sermón del expositor, tenemos el tiempo de la comunión personal. Pero como son pastores y líderes cristianos, no podemos pedirles que levanten la mano a los que deseen tener comunión. Por eso cambiamos por completo el programa. Por lo tanto, es difícil que luego del sermón principal haya tiempo de comunión. Y además, que nuestros hermanos traten de tener comunión con pastores que llevan tiempo dirigiendo también no sería bien visto. Es por eso que mejor, por más que esto es un seminario bíblico, mejor que el expositor dé una clase de evangelio. Y de esta forma platicamos para poder cambiar el sistema del seminario y preparamos la palabra. La verdad, yo estaba muy tenso. Yo agradecí a Dios por esta oportunidad, sin embargo, también estaba nervioso. Yo después de salvo, dentro de la iglesia, a través del libro de Romanos, obtuve mucha gracia. A través de la palabra del pastor Oxopar, también a través de las enseñanzas de otros pastores, todo lo que yo había apuntado de lo que había leído y aprendido, empecé a ordenarlo en mi corazón. Y hasta minutos antes del sermón, yo seguía ordenando en mi corazón y preparando la palabra, con todo mi corazón. Y el primer día empecé a compartir la palabra. Al principio sentía mucha carga y temor de compartir, pero teniendo la certeza de que Dios estaba contento de esta obra, tan solo 10 a 15 minutos desde que empecé a compartir, mi corazón se llenó de fuerza y con valentía. Liberándome de esa tensión y de ese nervio, empecé a compartir la palabra con fuerza. Y empecé a compartir sobre Romanos 1, Romanos capítulo 2, el segundo día 3, capítulo 4. Cuando empecé a compartir Romanos 3, capítulo 4, grandes obras de Dios se manifestaron. Los pastores, a través de la ley que aparece en Romanos 3, a través de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Y mediante la fe en Jesucristo obtener la justificación. Desde todas partes escuchaba aleluya gritar. No era un grito de costumbre, sino desde el corazón se sentía que ellos decían aleluya, amén. Los pastores y líderes cristianos, teniendo la convicción de la salvación, con gozo se levantaban. Incluso algunos, en medio de la conferencia, lloraban. Y en diferentes partes del auditorio era posible ver esta situación. Al finalizar la palabra, quise ir al baño, pero fue muy difícil dirigirme al baño, porque muchos pastores se acercaron a mí y me agarraban de la mano y me daban testimonio de la salvación, del poder de la palabra en ellos. Esa experiencia en el año 2012 causó un gran efecto en mí. En aquel entonces, debo seguir con esta obra, pensé.
con firmeza y valentía. Debemos compartirle, ser libres de la ley, cansados de la ley, ellos están. Hubo tiempos en el que nosotros sentíamos distancia de ellos y teníamos muchas normas, pero ahora superando todas esos prejuicios, vamos a acercarnos y compartamos el Evangelio con ellos y el Espíritu Santo se va a manifestar. Y de esta forma, con base a esa experiencia, empezamos con el primer seminario bíblico para pastores en la ciudad de Puebla, estado de Puebla. Alrededor de 80 pastores participaron y el efecto que causó fue igual que en Colombia. Y en el año 2016, la noticia del seminario para pastores se esparció entre los pastores de otras ciudades y solicitaron realizar este seminario bíblico en sus iglesias. Y de esta forma comenzamos con la gira bíblica de pastores por todo el país. Aunque debíamos hacer la gira por todo el país, era necesario designar un tema y con este tema anunciar esta palabra sin descanso y actualizarlos en la palabra. Por lo tanto, sentíamos la necesidad de designar un tema y luego de investigar, muchos pastores mostraban interés por aprender sobre el tabernáculo. De esta forma decidimos poner como subtema el tabernáculo del Antiguo Testamento para los tiempos modernos. Y el tema principal era actualización ministerial. Luego de las planeaciones, decidimos organizar este seminario por 2 días. 2 días separados en 3 sesiones por día. Cada día, cada sesión, 2 horas. Es decir, por día 6 horas. Así empezamos a impartir los programas. En el 2016 hicimos gira nacional y en el 2017, de forma oficial, se formó el Congreso de Líderes Cristianos, CLF. Congreso para todos los líderes cristianos y pastores. Como si nos hubieran dado alas, empezamos a hacer más grande esta gira. Así, 2017, 2018, 2019, fuera de los eventos internacionales por parte de nuestra misión, sin descanso en México realizaba giras de CLF. Iba a muchas alianzas pastorales. Había semanas en las que tenía que hacer 2 seminarios de CLF. México es un país muy grande, entonces durante 2 días hacíamos en diferentes ciudades y toda la semana se iba, ya que teníamos que movernos de una ciudad a otra. Todo el día anunciaba la palabra, pensaba en el Evangelio, viví muy feliz y muchos pastores recibieron la salvación. Por más que es el mismo Evangelio, compartiendo el Evangelio una y otra vez, el Evangelio se hacía más claro en mi corazón y obtenía más fuerza en mi corazón. De esta forma, desde el 2015 hasta el año 2020, fuera de los CLF organizados con el pastor Oxopar, alrededor de 7,924 pastores, es decir, alrededor de 8,000 pastores de México, de Centroamérica, y luego se extendió hasta España y Portugal, pastores y líderes cristianos, durante 2 días, por 12 horas, escucharon el Evangelio a través del CLF. Muchos pastores recibieron la salvación. Muchos pastores renovaron su corazón, confirmaron el Evangelio y dijeron, esta es la verdad. Esto es el Evangelio bíblico. Incluso algunos pastores se atrevieron a decir, ustedes están haciendo otra reforma cristiana. Hoy, pastores líderes de las alianzas cristianas más importantes por cada país, incluso de Centroamérica, con libertad tenemos comunicación con ellos, realizamos CLF con ellos. Dios nos ha permitido obras maravillosas y en el pasado año, por causa de la pandemia, hubo un poco de dificultades y se hizo el CLF por Zoom. Pero al finalizar esta pandemia, tengo el anhelo de seguir trabajando con más fuerza por el CLF.
La razón por la cual fui capaz de hacer estos trabajos no fue por mí, sino que Jesús me libró de mis pecados. Y el hecho de que hay siervos de Dios que nos anuncian esta verdad, que hay una iglesia que nos anuncia esta verdad, y que no solo nos anuncia el Evangelio, sino que sin descanso nos exhortan y nos dirigen a liberarnos de nuestro propio ser y regresar a la fe pura en la palabra de Dios, para convertirnos en hombres que confían únicamente en la palabra de Dios. Cuando pienso en esta verdad, me siento muy agradecido. Y en específico hay tres razones por las cuales me siento agradecido. Número uno, que Jesús nos haya librado del pecado y que este evangelio haya sido anunciado a nosotros. Número dos, que existan siervos de Dios que entregaron su vida, que sacrificaron su vida para servir al evangelio. Que hayan siervos valerosos de Dios. Y el tercer punto, que nosotros hayamos sido encomendados a los siervos y a la iglesia que entregaron todo para el Evangelio, que viven únicamente para el Evangelio. Como bien dice en Juan capítulo 2, haced todo como os dijere. Si nosotros desechamos nuestros pensamientos y confiamos únicamente en la palabra, el que se encargará de cumplirlo es el Señor. Nosotros solo debemos tirar nuestro pensamiento y correr confiando en la palabra. No hay nada más valioso que una vida que vive confiando únicamente en la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar. Padre Dios, te damos las gracias. Nosotros estábamos en medio del pecado, estábamos lejos de ti, éramos gentiles espirituales. Vivíamos en medio del pecado, atrapados en nuestros pecados, en nuestras emociones. Pero nos salvaste de esa vida de pecado. El Señor Jesús nos libró del pecado, nos hizo escuchar este valioso evangelio y levantó a los siervos y nos dirigió a aquellos siervos, nos dirigió a aquellos que anuncian el evangelio. Entre tantas personas nos escogiste para darnos el evangelio, para llevarnos a la iglesia que anuncia el verdadero evangelio. Gracias por permitirnos esta misericordia. Y empezamos a vivir una vida que antes nunca habíamos imaginado. Bendícenos. Y en medio de este retiro, que el Espíritu Santo trabaje vivo y que forme en nosotros la fe en la palabra, que vivamos una vida que agrade a Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.